Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada magistral de radio. Cadero presenta la mesa de radios y creadoras de contenido. Forman parte de la segunda edición de la jornada magistral de radio María Luz Moyano, docente, actriz, coordinadora de Malumba Teatro, productora teatral e interpretación de ficción sonora en Satélite Flor Azul. Silvia Ruiz y Rocío Mosca Maciel, locutoras nacionales matriculadas por ISER y creadoras de HTH, Taller de la Voz, y autoras de Guía Práctica de Locución. Julia Montesoro, periodista cultural especializada en cine argentino, dirige el proyecto multiplataforma GPS Audiovisual. Sabrina Mahuas, productora de podcast, consultora de identidad de marca. Dirige No Ordinary People en su tercera temporada. Modera Marcos Serrao Gómez, productor integral y creativo radiofónico. Bueno, mesa de radio y creadoras de contenido, y estamos con María Luz Moyano, docente, actriz, coordinadora en Malumba Teatro, productora teatral e interpretación de ficción sonora en Satélite de Flor Azul. Silvia Ruiz, locutora nacional matriculada en el ISER, junto a Rocío Mosca Maciel, creadora de HTH, Taller de la Voz, y autoras también de Guía Práctica de Locución. Sabrina Maguas, productora de podcast, consultora de identidad de marcas. Ella dirige también No Ordinary People, ya va por su tercera temporada. Y Julia Montesoro, que es periodista cultural, especializada en cine argentino, dirige el proyecto multiplataforma y transmedia GPS Audiovisual. Con ella es que quisiera empezar, y quisiera que nos cuente un poco el origen de GPS Audiovisual, que tiene tres patas: una página web, mucha difusión en redes sociales, incluso en tiempo real, podcast. En la primera temporada creo que fueron 100 mujeres, 100 mujeres 50, de la industria 50 audiovisual. mujeres del cine argentino. 50 mujeres del cine Sí. argentino, y ahora es mujeres de la industria audiovisual, si no me equivoco. Productores audiovisuales, sí, exactamente, la segunda temporada de podcast, sí. Bueno, contanos un poco cómo. GPS Audiovisual arrancó como un sitio web especializado en cine argentino con perspectiva de género. A comienzos del año pasado, o sea, fuimos incorporando contenidos en nuestro canal de YouTube. Trabajamos mucho en redes, como decías, y a comienzos del año pasado incorporamos los podcasts y el programa de radio en Radio Trend Topic. Y desde ahí, empezaron a abrirse distintas opciones de manejar los contenidos, ¿no? Siempre relacionados con la industria audiovisual argentina. 50 mujeres del cine argentino en 2020 duró todo el año 2020, y la idea era estar bajo la consigna que se manejaba en ese momento en la industria audiovisual en el mundo entero, o en la mayor parte de los países occidentales, que era 50-50 en el 2020. Ese era el leitmotiv que finalmente, con la pandemia no pudo materializarse, digamos, ¿no? Más allá de que el Festival de Cannes primero y luego el de San Sebastián impulsaron fuertemente la presentación de este proyecto para lograr equidad en la industria audiovisual, equidad de género. Nosotros seguimos adelante, de todas maneras, con la misma consigna. Trabajamos en conjunto con Género DAC, que es uno de nuestros socios estratégicos, digamos, en el proyecto, en la multiplataforma. En este momento estamos, nuestro proyecto, que salió seleccionado en Mecenazgo 2020, está por convertirse en libro. Eso es lo que queremos hacer. Nos está costando un poco por todo el tema de costos,
de cómo han variado de un año al otro, entonces eso también modifica el plan inicial respecto de la cantidad de libros que queríamos imprimir, distribuir, pero bueno, de todas maneras el proyecto está en marcha. Seguimos adelante como todo lo que ocurre en GPS audiovisual, y bueno, supongo que en todos los emprendimientos independientes como los que estamos aquí compartiendo y otros, ¿no? Este año en podcast incorporamos productores audiovisuales, encuentros con los protagonistas, donde productoras y productores de la industria audiovisual, de series, de documentales, de largometrajes, cuentan y comparten sus experiencias en el marco de la modificación profunda que está experimentando la industria a partir de las nuevas tecnologías y de los efectos de la pandemia, ¿no? Recordemos salas cerradas, se profundizó el streaming, no todos tienen acceso al streaming y a la circulación de esos contenidos, así que bueno, esa es la temática que tiene estos podcasts, que a su vez nosotros los grabamos a través de Zoom, porque estamos trabajando de manera remota, y después parte de esos contenidos con imagen los subimos a nuestro canal de YouTube, los subimos al sitio web y lo compartimos en redes también. Siempre con este concepto de que, bueno, las imágenes son como el anzuelo, ¿no es cierto?, al que mucha gente va, aunque sea para mirar unos pocos minutos, pero bueno, es así como se están manejando ahora los contenidos. Paralelamente seguimos motorizando todo lo que sea la difusión bueno, de los contenidos audiovisuales argentinos, cómo circulan, por dónde circulan. Hay mucha circulación en festivales, sobre todo en aquellos que tienen que ver con fondos, con la obtención de fondos para desarrollar proyectos o para terminarlos, o bueno, todas las posibilidades que ofrecen estos festivales o estos concursos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, también hemos hecho ciclos de cine el año pasado en Cinearte Lumière, en la plataforma virtual de Cinearte Lumière, en la sala virtual de Cinearte Lumière, que iba a abrir, pero iba a reabrir, pero con la pandemia eso no pudo ser posible, entonces abrieron una sala virtual y nosotros estuvimos allí con un ciclo de directoras. Fueron casi 5 meses, porque hicimos toda una primera tanda de directoras consagradas que mostraron allí, bueno, se dieron gentilmente sus películas para estos ciclos, que tuvieron una visibilidad enorme, o sea, mucha gente entraba y se quedaba mirando las películas. Cada viernes había una película de una directora distinta, con una entrevista que hacíamos nosotros y en las que ellas hablaban de esta película brevemente. Bueno, el ciclo duró hasta diciembre. Siempre teníamos la expectativa de que se abriera la sala presencial. Bueno, esto finalmente no ocurrió, así que el ciclo terminó en diciembre en streaming como había empezado. Y este año incorporamos a nuestro canal de Vimeo un ciclo que se llama Foco Montes Bradley, que son películas de este director. Siempre trabajamos con el concepto de equidad, buscando conseguir el concepto de equidad de género, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando con él y cada mes incorporamos una película nueva de él o un reestreno, porque él está radicado en Estados Unidos y desde allí trabaja fundamentalmente en el campo del documental. Y bueno, así estamos dando alguna película que ya se vio aquí en su momento en salas, sobre distintas figuras de la cultura argentina, principalmente escritores, que es lo que él ha estado trabajando,
Y bueno, películas que no son conocidas, son inéditas en Argentina y en Latinoamérica. Así que ese es el ciclo en el que estamos embarcados este año, que también es online y gratuito a través del canal de YouTube. Y bueno, al margen de eso, también tenemos nuestras actividades que son servicios, que ofrecemos servicios de comunicación en la era digital, que es un tema en el que yo también me he ido especializando. Y bueno, esto es más o menos el modelo de la multiplataforma, las distintas patas con las que tratamos de avanzar y abrirnos paso en este difícil momento y en esta industria que también está atravesando muchas dificultades en el mundo, pero aquí en Argentina muy especialmente. Y bueno, esto es lo que hacemos, la difusión y también la generación de contenidos para de distintos formatos, ¿no? Esta es un poco la experiencia. Y bueno, y el programa de radio que tenemos los miércoles en vivo en Radio Trend Topic, donde nosotros no vamos por los estrenos, vamos por temas, por la generación de temas y contenidos específicos nuestros. Y después eso lo replicamos en el sitio web, en un newsletter que tenemos los viernes, que es dirigido a la industria audiovisual de aquí y del exterior. Y allí entonces ponemos las notas, los contenidos principales de la semana y también lo que generan nuestros auspiciantes. Generalmente son estrenos independientes que, bueno, deciden aceptar nuestra propuesta de multiplicar sus contenidos a través de nuestros canales de comunicación. Pero el programa de radio, bueno, fue creciendo también de a poco, y los miércoles está en vivo y luego está alojado en distintas plataformas, ¿no? Incluido GPS Audiovisual. Así que allí estamos, ese es el proyecto que estamos desarrollando y bueno, tenemos otras ideas, pero por el momento estamos con esto, tratando de seguir adelante, profundizar esto. Diste en el clavo un poco con toda la parte de la generación de contenidos alrededor, y eso también un poco me da pie a la segunda experiencia, es la de Sabrina Maguas, como decíamos, productora de podcast. Ella dirige No Ordinary People, que son también historias de personas que inspiran. ¿Cómo fue la experiencia de empezar a desarrollar, ¿no? esta marca ya? Me puse los lentes porque ahora sí es importante verlos. Bueno, gracias primero por convocarnos. Me parece que para mí es muy enriquecedor escucharlas, así que espero que estar a la altura y que les resulte interesante también. La realidad es que No Ordinary People nació ya hace 2 años y medio. Fue mi primer acercamiento al podcast y además yo sí vengo como de un palo del periodismo, pero de periodismo y moda, y la realidad es que eh, escuchaba mucho podcast y empecé realmente a tener el deseo de hacer cosas parecidas a las que venía escuchando afuera, que no escuchaba acá. Y nació como del deseo, digamos, realmente genuino, como de atesorar conversaciones que a mí me gustaría tener, pero además después poder volverlas a escuchar todas las veces que sintiera necesario o que fueran pertinentes, porque me parece que justamente lo que tiene el podcast como herramienta es esa posibilidad que te da de profundizar por el tiempo digamos que transcurre, pero además yo siento que hay como este valor agregado de esta cosa medio de la radio, de que uno se abre mucho más, de que cuando uno está en estudio, cuando yo empecé todavía la pandemia, o sea, era antes de la pandemia, así que toda la primera temporada y en los principios de la segunda lo pudimos grabar en estudio. Y bueno, empecé a convocar, al inicio eran mujeres que estaban alrededor mío, personas que yo conocía, ¿no?
no íntimas amigas, pero sí gente que yo admiraba y que tenía un profundo respeto y que tenían en común, en el fondo lo que tenían en común es que eran todas mujeres y que tenían un recorrido de vida y profesional, desde mi punto de vista, admirable, pero no necesariamente eran ni todas con un mismo perfil, digamos, ni todas muy conocidas, ni todas empresarias, ni, algunas con personajes que por ahí uno nunca hubiese pensado que iban a tener un relato como el que finalmente tenían. Y bueno, me embarqué como en esa aventura de entrevistarlas, de convocarlas, de producir también todo el contenido, porque en un inicio yo estaba trabajando totalmente sola, grabé los primeros 6 episodios hasta que me animé en realidad a sacar No Ordinary People, y bueno, y hoy estamos ya en la tercera temporada con personajes, bueno, muchísimo más, probablemente con perfiles más altos de los que empecé hace casi 3 años, pero con el mismo nivel de profundidad, intento y también de intensidad de parte de la gente, de todas las mujeres que se han acercado y han participado, y generosidad contando lo que fueron sus recorridos y sus historias, no sé, gente como bueno, Ana Torrejón, Carolina Stanley, no sé, Josie Bridge, que viene como del palo de la gastronomía, hay bueno, Vero Alfie, diseñadores de moda, es como totalmente ecléctico, y en realidad lo que hacemos es un recorrido desde que arrancaron sus vidas y cuál era su deseo en la infancia, a cómo eso avanzó y cómo llegaron a ser lo que son hoy. En paralelo a Nope, que es como, bueno, mi proyecto personal, yo lo que hice fue armar una productora de contenidos, justamente de podcast para marcas, eh, que es un poco uniendo lo que yo ya venía, digamos, profesionalmente haciendo. Yo trabajé muchos años en marcas de indumentaria y en diarios, y entonces era como que me parecía que el podcast era la herramienta perfecta para completar tal vez una estrategia de marketing en la que y es como el paso que falta para profundizar sobre ciertos conceptos y también para acercar a la marca a su audiencia, ¿no? Es como que marcas de lo que sean, porque de hecho, bueno, no sé, Red Link, por ejemplo, fue uno de mis clientes, o un laboratorio bastante grande que se llama MSD, y la realidad es que cada uno lo que hace es como traer una audiencia y decir, mira, yo necesito contarle esta historia y que le llegue. Y no es que es un contenido 100% brandeado todo el tiempo, sino que uno elige cosas que sabe que a esa audiencia le interesan, y es un acercamiento genuino de parte de una marca, sin obligación de compra, como se dicen en las promos, pero es cierto, es como, mira, te ofrezco todo esto, y también con eso la marca se está un poco volviendo más transparente y expresando cuáles son sus principios, cómo se comporta frente a distintas cosas, sus políticas de género, sus políticas frente, digamos, medioambientales. Entonces es una manera de acercarse a la audiencia y a sus clientes potenciales, o a veces no son clientes, sino que es el público interno de la compañía, con un contenido más profundo porque tienen tiempo de explayarse, y que bueno, que viene resultando súper bien. Y en paralelo también lo que estuvimos haciendo fueron produciendo podcasts para Spotify. Bueno, yo quedé como muy orgullosa del resultado de Manual para Niños Inquietos, que es un podcast, son 12 capítulos, 12 episodios de un podcast de mindfulness para niños. Eh, que fue todo un proyecto alucinante de trabajar con, bueno, Verónica Onassis, que es especialista en mindfulness infantil, Javier Rao, el guionista, trabajamos con actores, digamos, locutores profesionales de pelis infantiles, en plena pandemia, porque eso fue en junio del año pasado, que pensamos no va a ser viable, y cada uno grabó desde su casa, bueno, los locutores, o sea, los actores metidos adentro de placares,
y logramos sacar un producto increíble que hoy se usa como parámetro en Spotify, como para el resto de la gente que está creando contenidos. Lo hicimos en portugués también. Y, y bueno, a raíz un poco de todo ese mundo, todo lo que me proporcionó el mundo del podcast, ahora estamos, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad me llamó para ayudarlos a armar el próximo Va Podcast, que es un festival de podcast que va a tener lugar 29 y 30 de septiembre, así que estoy como muy contenta de poder poner foco en todo lo que es el podcast como industria creativa, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de eso y que queda por desarrollar, la cantidad de profesionales que por ahí todavía de otras industrias que aún no se metieron y que, bueno, un poco la esperanza es esto, profesionalizar el sector y que sea un espacio de networking para todos y que se unan fuerzas, va a haber gente de España, de México, de otros países de América Latina, así que bueno, muy, muy contenta con lo que No me generó. Bueno, voy a pasar a María Luz Moyano, porque también si hablamos de ficción sonora, no podemos omitir la experiencia de Satélite Flor Azul. Ella es coordinadora de Malumba Teatro, que bueno, interviene en esta ficción sonora. eh, También es parte de una productora que es un poco más grande, ¿verdad? Exacto. Bueno, gracias por invitarme. Las escuchaba a las chicas y pensaba la versatilidad del podcast, ¿no? Porque es una gama tan amplia, las escuchaba y decía, también eso, también acá, y somos perfiles muy, muy distintos, me parece, pero culminamos en el mismo medio. Creo que la pandemia también ayudó a que eso sucediera. No sé si hay más oyentes de podcast o hay más hacedores y hacedoras. La posibilidad de hacerlo en una casa o con un micrófono o con el celular o poder comprarte un micrófono por Mercado Libre que llegue a hacerlo, creo que hizo que, y también el tiempo de pensamiento que tuvimos y que había que poner nuestra creatividad en algún lado, creo que eso también eh, colaboró. Bueno, nada, eso fue lo que estaba pensando y se los quería compartir. Yo soy actriz de teatro, en realidad. Creé una compañía de teatro para chicos que se llama Malumba hace bastante tiempo, y con Lucas Mejía lo que hacíamos era montajes sonoros, en realidad. Eran narraciones teatralizadas que poníamos play en el CD, y era un track atrás de otro que tenían algunas, digamos, la persona que ponía pausa y play, sabía qué movimiento hacíamos en el escenario para que apareciera el sonido. Entonces lo que hacíamos era como el revés del podcast, ¿no? Como teníamos la teatralidad puesta en juego y el sonido venía a llenar lo que no se veía. Y que no es tan al revés, en realidad es un podcast pero visto también, ¿no? Por ahí los vestuarios eran muy neutros, pero el sonido hablaba de otra cosa. Así empezamos a trabajar en Lucas Mejía, que es como la cabeza de todo esto, todo lo que tiene que ver con radio. Siempre estuvo colaborando y haciendo cosas en radio, y fue uno de los primeros que nos trajo un podcast que todavía recuerdo, que se llama London Below, de la BBC, que es una ficción sonora en varios capítulos, que la escuchábamos cuando no existía Spotify, te la descargabas de la BBC, y es de Neil Gaiman, que es un autor espectacular que hay que conocer, y yo me acuerdo escuchando y diciendo, ¡qué bárbaro! Estás en el subte de Londres abajo, escuchando las gotitas, y tenía mucha ficción y fantasía, y la radio te permite eso, ¿no? Crear mundos que en el teatro es más complicado a veces generar realismo con esa ficción. En cambio, el sonido genera ficción, ¿no? Y de un modo más barato, es más económico poder hacerlo.
Así, bueno, seguimos creando, y de repente dijimos, hay que dar un paso más a esto, y quisimos presentarnos a un FOMECA. No éramos ninguna asociación, nada todavía. Pedimos prestado una asociación civil para poder hacer la presentación y no quedamos porque nos faltaban papeles de la asociación que nos habían prestado, y decidimos crear nuestra asociación civil para un FOMECA de radio, o sea, para lograr ganar un fondo y poder hacer lo que queríamos hacer. 2 años después tuvimos la asociación civil, ganamos el FOMECA, y fue así que empezamos con la ficción radial. Y después se fue transformando en podcast, era podcast lo que estábamos haciendo, ¿no? Lucas a su vez hacía ficciones cortas, él solo, de ambientes, de espacios, grababa sonidos, lugares que después utilizábamos. Y al ganar el FOMECA hubo que como ponerle cabeza a todo eso que era estaba un poco desordenado, ¿no? Y empezamos a hacer ficciones sonoras, algunas escritas por la compañía, escritas por Lucas, algunas escritas por mí, algunas adaptaciones de cuentos, algunas adaptaciones de párrafos o escenas cortas, hay de todo, me lo escribí para no decir cualquier cosa. Torres Catalina fue nuestra ficción sonora, tenemos cosas de Rodolfo Walsh, de El espejo africano, que lo hacíamos en teatro y lo hicimos en radio, de Liliana Bodoc, Pichi Ciego de Fogwill, un párrafo de Harry Potter, Sin City, Cyber Six, bueno, muchísimas cantidades de cosas, Puerto Maltés, como todo lo que iba surgiendo en el imaginario, sobre todo de Lucas, que es quien escribe, y lo que iba leyendo, si alguno leía algo que decíamos, esto es muy sonoro, leámoslo, fíjense, a ver qué les parece. Y todo esto era obviamente prepandemia, nos juntábamos, compramos equipos con el FOMECA, teníamos una posibilidad reacustizamos un espacio que fue nuestro estudio, invitamos actores y actrices a participar, y así fuimos construyendo esta posibilidad de hacer ficción sonoramente, ¿no? En el grupo está Lucas Mejía, los voy a nombrar porque si no, Florencia Dupuy-Delom, Gabriel Rivas, y después se sumó Tute Servidio a hacer toda la parte de edición, ¿no? Y bueno, ellos, Tute y Lucas, armaron una página que se llama caoslavenganza.com.ar, donde ahí están todos los contenidos que nosotros y nosotras hicimos. Dan talleres también de podcast, porque de repente pasó, como dijo Sabrina, que uno está haciendo y te empiezan a llamar, a ver, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Solo por el hecho de hacer y empezar a conocernos es estar en algunos lugares. Ellos están dando un taller de podcast en el Cipreva, y de repente algo que era tan difícil de nombrar como podcast está en la boca de un montón de personas, y somos un montón de gente generando contenido. En nuestro caso tiene más que ver con la ficción. Yo igual soy oyente de podcast, sobre todo uno en inglés, que me gusta mucho, uno de Minimalist Mom, y otro de Lux English Podcast, que es un inglés divino, que es profesor de inglés. Entonces cada uno con lo que va buscando en la vida, creo que va buscando también qué podcast escuchar, ¿no? Un poco de lo que hablaban Julia y Sabrina antes. A mí me encanta actuar, entonces ahí encuentro la posibilidad de hacer un montón de personajes desde el living de mi casa. Pero lo tomamos con mucha alegría, pero con mucha dedicación y muy en serio, ¿no? No sé si se entendió todo lo que quise decir, Jarvis. Sí, se entendió perfecto. Bueno, y la cuarta persona, Silvia Ruiz, que como dijimos es locutora nacional, junto con Rocío Mosca Maciel, es creadora de HTH, Taller de la Voz, y hace unos meses nomás han sacado la guía práctica
locución. Bueno, ¿cómo es esta experiencia de Taller de la Voz? Primero, buenos días, y es un honor, un gusto, un placer, un orgullo compartir con estas mujeres tan, tan potentes, porque la verdad cada una en su área se nota que le pone muchísima pasión, compromiso. Lo mismo que Cadero, les queremos agradecer que se hayan acordado en convocarnos, y es un tema bastante álgido el tema mío, porque tiene que ver con la formalización, con la educación, ¿no? Creo que este despertar a poder transmitir o compartir con las personas que aman la radio, que aman la comunicación básicamente, o que quieren construir a partir de lo que justamente nombró Luz, estando en casa con un micrófono, un streaming, poder hacer lo que tienen ganas de hacer, sea un podcast, sea radio, sea comunicarse con los demás. Creo que la herramienta maravillosa que tenemos, que es la voz, es importantísimo darle ese valor que necesita de ser cuidada, básicamente. Esto se inicia, HTH, Taller de la Voz, en ISER, en los pasillos de ISER, cuando estudiábamos locución junto a Rocío Mosca Maciel, donde pensábamos cómo poder transmitir todo eso que la universidad pública nos regaló. Y digo nos regaló porque le ponen muchísimo trabajo los profesores diariamente a formarnos, a que nosotros descubramos nuestro potencial. Y dijimos, bueno, de la misma forma, nosotras queremos transmitir esto a otras personas, porque a veces también se va a poner en tela de juicio esto de la profesionalización académica. No solamente es eso, por lo menos mi forma de pensar y la de Rocío va más allá de lo académico. Es el compromiso de poder constantemente buscar herramientas, ¿no? Hay muchos profesionales que tienen esa pasión de poder transmitir ese conocimiento, y está buenísimo porque no se puede tapar el sol con un dedo o con una mano. La realidad es esto. Hoy, más la pandemia, que está profundizado el querer seguir o continuar en hacer cosas, en realizarse, abrió un montón de puertas. Entonces, desde la locución creo que estoy convencida, al igual que sé que Cadero, que tiene ese trabajo y ese compromiso, y que lo que hace o tiene como uno de sus objetivos es ayudar a que la gente pueda conseguir esas herramientas, le facilita el medio, y creo que hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, esto de poder buscar en decir todo esto que acabaron de hablar nuestras compañeras, que es la mentalidad de la conformación o de la idea de crear contenido, llevarlo en acción a través de la voz, creo que es el punto fundamental. Y creo que primero y antes que nada, concientizar a la gente que hay que cuidar la herramienta. O sea, esto quiere decir hacerse un chequeo anual, saber cómo está a través de una audiometría, cómo están nuestros oídos, cuidar primero y antes que nada eso. No solamente se trata de voces bonitas, se trata de poder cuidarla y mejorar, ¿no? O sea, yo puedo estar enamorada de mi voz, me puede gustar mi voz, pero si mi cabeza no ordena lo que quiero transmitir a través de palabras, y esa forma de decirlo no es clara, se quiebra y se pierde todo ese gran trabajo que hace todo el mundo. Desde HTH, que lo empezamos en el año 2014, haciendo paso a paso, porque era el compromiso de generar o transmitir el conocimiento que sabíamos. Y en realidad quienes nos empujaron fue la gente que lo necesitaba. A través del boca a boca se fueron transmitiendo. Nuestro primer paso fue ayudar a otros para el ingreso a ISER, que es un monstruo, ¿no? Tanta gente que quiere entrar, es una cantidad de gente y pocas vacantes, pero porque buscan también esta excelencia y seguir cuidando. Que podemos estar de acuerdo o no en la cantidad de vacantes y abrir, porque también tiene relación con el mercado, con la demanda, con la cantidad de gente que tiene después su matrícula y no tiene dónde volcar su trabajo, pero hoy se amplió todo eso, así que vamos a hacer fuerza para que sean más vacantes. Pero bueno, la gente se encuentra con ese examen y básicamente nosotras dijimos,
bueno, la experiencia que vivimos de transitar eso, podemos colaborar con otras personas. Así nace HTH, pero no termina ahí, eso fue como el primer paso. Nosotras comenzamos, obviamente, con la matrícula y querer salir a hacer radio inmediatamente, y nos abrió las puertas radiobar.rocks, que es justamente Alejandro Espadafora, su dueño, nos dio un espacio para que nosotras podamos hacer radio. Nace Mil Cosas por Decir, que era un magazine abierto a todas las voces que puedan venir a contar sus experiencias, sumar la parte cultural, o sea, hacer de esa radio online, un valor agregado a la cultura de la radio, que ya estaba ahí. Pero bueno, como dije al principio, Cadero tuvo visión, no ve la radio online como futuro, sino como presente. Y nosotras también lo pensamos de esa misma forma. Entonces comenzamos con Mil Cosas por Decir, y paralelamente estábamos esto de ayudar a otros a poder presentarse al examen de ingreso. Cada año que fue pasando, obviamente fuimos aprendiendo de la gente que venía a trabajar con nosotros, llamar a otros profesionales, porque también hay otras áreas a las cuales nosotras no lo hemos practicado o llevado a acción. Entonces me parecía muy importante sumar otros colegas, por ejemplo, en el área de doblaje, de lenguaje neutro, especialidades, por ejemplo, como también lo que es la parte comercial de la locución, porque tiene muchísimas aristas la locución. No es solamente el micrófono o estar enfrente de, sino que abre un montón de puertas de trabajo que la gente por ahí tampoco tiene mucha noción. Está bien que uno sale de ISER y tiene ganas de hacer en las radios líderes la voz comercial o ser primera voz en un programa de radio, pero la verdad es que hay un campo que se abre tan grande, entre ellos el audiolibro, nuestras compañeras acá nombraron podcast, o sea, las voces de IBR. Hoy, con el presente que tenemos, nuestra voz es valiosísima al mercado, es necesaria. Todo Latinoamérica está necesitando de profesionales. Y después están también los que deciden hacer sus programas de radio, y a ellos Cadero los invita a través de HTH a capacitarse para poder mejorar, cuidar y poder expresar todo ese contenido que recién hablaban de la mejor manera posible. Creo que como locutores no es la linda voz, sino es la ductilidad que se necesita para enfrentar cada una de estas propuestas. Y así, paso a paso, HTH fue creciendo, incorporando distintos talleres. Comprendimos que las especializaciones dentro de lo que es la locución era necesaria, así que fuimos abriendo distintos talleres. Y también empezamos a hacer estos webinars gratuitos que los hacemos una vez al año, invitando a distintos profesionales, como dije, en distintas especializaciones, para que la gente conozca cómo se trabaja. Eso pudimos empezarlo el año pasado, y paralelamente abrimos los micro entrevistas, que es en Instagram un momento en la semana que dedicamos media hora, no más que eso, en poder conversar, y se llama Reinventados, que después sí lo pasamos a podcast, lo pasamos en YouTube, o sea, trabajamos paso a paso. Y hay un punto muy importante que yo lo escuché, o lo leí, mejor dicho, más que lo escuché, porque estoy hablando del año 1920, un filósofo japonés llamado Netsaburo Makibuchi. Él decía que la educación es un arma sumamente filosa y democrática, profundamente democrática. Y eso nos despertó a Rocío y a mí la necesidad de llevar a papel, hacer un libro, una guía, donde esté democráticamente abierta a todos los que quieran saber cómo trabajar con su voz, cómo encontrar esa ductilidad, cómo extraer el potencial del arte del buen decir. Esa guía me llena de emoción porque fue en un momento donde estaba transitando yo COVID,
y la verdad que no la pasé nada bien, pero así todo, creo que el motor fue superar esas circunstancias para poder compartir con todas las personas que quieran hacer de esto, de esta profesión o de este oficio, algo sumamente orgullosos que estén de hacerlo. Entonces, cuando uno escucha una radio online que es muy artesanal en muchas ocasiones, y que ese profesional que es el que está contando o está transmitiendo algo, y después es el que se graba las publicidades, y es el que después hace las cortinas o hace los separadores, tenga recursos, ¿no? Tenga recursos. Esto no quiere decir que yo fomento a que, o HTH fomenta a que no se profesionalicen académicamente. Lo que quiero decir es que creo que es muy democrático permitir a los demás este conocimiento que tenemos y que esté plasmado en algo donde sea fácil y sea de accesibilidad. Entonces, creo que los propósitos que fuimos teniendo o las perspectivas a futuro de lo que es la voz como herramienta de trabajo, lo estamos ampliando. Y hay un montón de personas a las cuales agradecerles porque apoyan muchísimo a que sea sumamente accesible. Nosotros siempre pensamos, ¿no? Estamos en Capital Federal, la mayoría de las personas, o a lo sumo en el conurbano, pero creo que la pandemia lo que hizo es despertar que no solamente todo sucede acá, sino que tenemos que pensar en una apertura mental fuerte de ser federales, ¿no? De que esta posibilidad, a pesar del obstáculo o el sufrimiento que genera la pandemia, sea la oportunidad a que muchas personas, ¿no? Que a través de internet puedan acceder a tener una herramienta más, a la educación, a esa libertad y a esa espada filosa que se refirió este japonés en su momento y que es profundamente democrático. Entonces HTH tiene mucho propósito en esto, mucho compromiso. Lo hacemos con mucho esfuerzo. Recién hablaba justamente Julia de lo difícil que es hacer un libro, y es difícil, pero creo que si está esa convicción y ese propósito, se logra, ¿no? Así que, Julia, lo que necesites, podemos sugerirte que encontramos buenos lugares. Lo hicimos de forma totalmente independiente, a pulmón, no pasamos por una editorial, terminamos superando nuestras propias expectativas y siendo nosotras no solamente generadoras de nuestro contenido, sino terminamos también siendo una editorial independiente, y en el camino, que creo que es lo más importante de construir contenido, de pensar en el otro, es el aprendizaje que uno sin darse cuenta va teniendo, ¿no? Así que HTH creció, va a seguir creciendo gracias a la gente que tiene ese interés de querer mejorar su manera de decir en este maravilloso arte que es la palabra. Y estoy más que contenta poder celebrar el día 19 de agosto, el Día de la Radio Online, porque abre una puerta con millones de ventanas, millones de posibilidades, y para lo que gusten estamos desde HTH para colaborar. Sí, perdón, el tiempo es tirano. Así pasó también la mesa de radio y creadoras de contenido con María Luz Moyano, Silvia Ruiz, Julia Montesano, Sabrina Maguas, en la mesa de Cadero. Bueno, sigan con la próxima y bueno, nos vemos muy pronto. Gracias por el espacio y el interés. Gracias, muchas gracias por la convocatoria y bueno, por haber compartido la experiencia con estas colegas. Gracias, muy amables. Gracias por ser parte de la segunda jornada magistral de radio, organizada por Cadero, Cámara Argentina de Radios Online.